pero la gente con la que yo hablo son adolescentes, no, no adultos. Ayer tuvimos un tiempo muy bueno dentro de la iglesia y yo me sentía en cierta parte me sentía confundido. Si realmente lo que iba a hablar hoy era lo que Dios quería. Si lo que había puesto en mí durante todo este tiempo para que yo hablara era lo que necesitaban escuchar ustedes. Y dentro de mi cabeza todavía hay un poco de confusión. Les soy sincero. Quiero ser honesto con ustedes. Quiero ser transparente con ustedes. ¿Por qué razón? Para que vean que los que estamos acá arriba, el pastor, cualquier persona, somos personas humanas y nos tendemos a equivocar. No somos seres perfectos. Así es que voy a orar para que Dios me acomode un poco las ideas que traigo en mi cabeza. Y quiero que me acompañen, por favor. Amado Dios, en este momento, Espíritu Santo, pongo mis pensamientos, pongo esta reunión en tus manos, lo que resta de esta reunión. Sé que tú eres fiel y que tú eres bueno. Habla a través de mí. Yo solamente quiero ser el portador de tu mensaje. Úsame en la forma que tú quieras. Hazlo. Haz tu obra en mí. No yo en ti, sino tú en mí, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Es cierto, conozco a Tony también. Dijo ayer John, le cambié los pañales. No, yo no se los cambié, gracias a Dios. Pero sí me tocó corregirlo en ciertas partes. La infancia fue grata para los dos. Hubo ciertos momentos que me tocó estar con él, con sus hermanos y hacerme yo cargo de ellos. Dices tú, pero un chico de 12 años, ¿qué va a hacer? Hacía de comer, hacía qué hacer y los reprendía. Dicen, caray, fue la tabla, no fui yo. ¿Y por qué menciono esto? Porque siempre en mi mente, cuando tengo tiempos difíciles, puedo decir que Dios es bueno. Mi esposa está aquí. Ella puede corroborar las palabras que yo voy a decir. Es cierto, tuvimos un tiempo muy difícil. Ella renegaba y decía, es que tú no haces nada por mí. Tú no me apoyas, tú no me entiendes, tú no haces esto. Y dije, soy la cabeza del hogar, sí lo entiendo, pero al igual que tú, también sufro yo. Y no me ponía de su lado a decirle, sí, Dios es bien gacho. Mira, nos permitió casarnos y ahora estamos separados. Tú en un lugar, no nos vemos en la semana, comprando a Chucho, comprando a Yunuen. El fin de semana, por actividades que tienen, se ven 5 minutos y eso es si se llegan a ver. Pero dentro de todo ese tiempo puedo decir que Dios fue bueno. Desde que yo nací, no fue una etapa buena para mí. Nací a los 8 meses de gestación. ¿Es un proceso difícil? Sí. ¿Por qué? Porque entre los 8 y los 9 meses, el niño termina de desarrollar ciertos órganos vitales, en específico los pulmones. Padecí, puedo decir, alergias. ¿A qué? Polvo, pelo de los animales,
peluches, al frío. Me decían, eres asmático. Desde los, ¿qué serán? 13 años, tengo 30, a punto, bueno, casi de cumplir 31. Desde los 13 años no me ha dado una crisis asmática. ¿Por qué? Porque yo decidí decir, Dios es bueno. Aunque mis ojos no lo vean, aunque mis circunstancias no lo vean, Dios es bueno. Y si no me creen, vamos a Jeremías 1:5. Dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré por profeta a las naciones. Antes de que yo naciera, sí, Jesús, Dios, ya me tenía destinado para estar el día de hoy aquí parado. Cuando yo nací, le dijeron a mi mamá, señora, voy a poner un ejemplo. Esta es una caja de zapatos. Ahí cabía yo. Le dijeron a mi mamá, médicamente ya se hizo todo lo posible. Si cree en un Dios, pídale por él. Y le dijeron, de usted depende si vive o no vive. ¿Qué hacía mi mamá? Decía, parecías un pollito. Te poníamos en tu cajita de cartón, le poníamos periódico, le poníamos botellas de agua caliente, te poníamos un foco, como si estuviera en una incubadora. En las casas tradicionales, normalmente la mamá, la que da a luz, guarda la cuarentena. Llega la suegra, así era en la casa de mis papás. Llegaba mi abuelita y bañaba a los nietos mientras mi mamá guardaba su cuarentena. Y a mí no me quiso bañar. Me rechazó. Me dice, es que estás tan... Ahora me cuentan, es que estabas tan pequeño que sentía que te me deshacías en las manos. Ahorita ya bajé un poco de peso, pesaba más. Me dicen de la boronita que eras al bodoque que eres. ¿Sí? Mi complexión o complexión siempre fue robusta, nunca he sido delgado. Y hay situaciones, hay sucesos que nos van marcando, ya sea para bien o para mal. Mi mamá decidió creer en Dios y decir, no hay de otra, confío, creo y ahí te va, está en tus manos. ¿Por qué menciono esto? También saben muchos de la iglesia, tuve un hermano que falleció antes de cumplir los 18 años. Suceso que hasta el día de hoy puedo darle gracias a Dios porque falleció. ¿Por qué razón? A decir, bueno, a ver, ¿se muere tu hermano y le das gracias a Dios por eso? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Si no hubiera sido por ese suceso, muchos de ustedes no estuvieran aquí sentados. Estuvieran perdidos. El lema de la iglesia es, fuimos creados para alcanzar a aquellos que están alejados, peleados, enojados con Dios. Yo lo estuve, yo me enojé, yo peleé, yo le reclamé, yo le gritoneé, yo le insulté.
porque no era justo que antes de cumplir mi hermano a los 18 años se lo llevara. ¿Por qué? Por una imprudencia. Sí, fue imprudencia. Él venía de Uruapan, el carro en el cual iban se derrapó. Decía el chofer, es que yo iba a 80 kilómetros por hora. Cuando un carro se derrapa a 80 kilómetros por hora, giras y hasta ahí. Pero no te subes a un árbol y das marometas en el aire cuando vas a 80 kilómetros por hora. Y él decía, es que yo iba a 80 kilómetros por hora. Mentira. ¿Por qué? Porque uno de los pasajeros salió disparado por el parabrisas. Al llegar ahí, mi mamá pensó que era mi hermano y no era él. Mi mamá se tuvo que poner en medio de la carretera, impedir que pasaran los carros porque pasaban por encima del muchacho. Y decía, es que es mi hijo, lo reconozco por los tenis. Va a dar risa lo que voy a decir ahorita. Traía tenis blancos. ¿De qué color traigo los tenis? Blancos. Su líder, va a ser tonto lo que voy a decir, dice, cuando lo llevaron al forense, preguntó, ¿y qué hicieron con los tenis? Es una tontería pensar que qué hicieron con sus tenis. Más bien, ¿su alma se alcanzó a rescatar? Esa era la pregunta correcta. Él era un chico rebelde, se ponía al tú por tú con mi papá, me tocaba separarlos para que no se pelearan, no entraran o no llegaran a los golpes. Él era más alto que yo, más robusto que yo. Pero si Dios lo quiso, así tenía que ser. Yo digo, Dios es bueno. No me gusta, pero Dios es bueno. Hay una historia en la Biblia que habla de José, el soñador. Y mi mamá a mí me decía, tú eres como José el soñador. Dice, pero ten cuidado a quién le cuentas tus sueños. Tengan cuidado a quién le cuentan sus sueños. Porque el enemigo está como león rugiente para arrebatártelos. Piensa con la cabeza fría y guíate con el Espíritu Santo. Si yo no me hubiese dejado guiar por el Espíritu Santo cuando yo me encontré al chofer del auto, y en lugar de empezar a reclamarle, decirle, es que tú tuviste la culpa, por tu culpa mi hermano está muerto. Simplemente, ¿qué hice yo? Corrí a él, lo abracé y le dije, te bendigo y te perdono en el nombre de Jesús. No en mi nombre, no en mis fuerzas, porque yo no podía. Cuando alguien te insulta, lo primero que haces es hijo de su mamá y de su papá. Pero ¿por qué no agarramos y decimos, te bendigo en el nombre de Jesús? Para mí era fácil, tenía motivos para maldecirlo, para decirle por tu culpa y condenarlo. Por tu culpa mi hermano está muerto. Pero por su culpa de él, mi hermano está con Dios y hoy estoy yo aquí. Dios ha sido bueno. Aún en tu dificultad, donde tú dices no hay solución, sonríe y dile, Dios es bueno. Cuesta trabajo.
A mí me decían, para que cambien a tu esposa de centro de trabajo, es imposible. Yo por dentro decía, Dios es bueno. Fui con un jefe y me dijo, te puedo ayudar a cambiarla, pero te va a costar. Dije, si es el precio que tengo que pagar, pues lo voy a pagar. Y dije, Dios es bueno. Cuando mi esposa entró a trabajar, le dijeron, ¿tomas tu lugar o hay miles de gente esperando un lugar por el que tú estás esperando? Pero te vas a ir 4 horas lejos de tu casa. Le digo, 4 horas puede ir y venir, ¿no? No. Porque tenía que transbordar. Y el lugar donde la mandaron era la zona más peligrosa en ese entonces, en el estado. ¿Y qué dije yo? Dios es bueno. Me decía mi esposa, es que tú no te pones a pensar en el peligro que yo corro. No me pongo a pensar, porque si pienso en eso, mi fe se cae. Porque mi fe no está puesta en lo que veo, sino en lo que no veo. Porque fe es creer en lo que no se ve. Esa es la fe. Te puedo contar miles de historias que me han pasado a mí, de no tener ni un quinto en la cartera y decir, Dios, necesito dinero, y aparecen 50, 100 pesos en mi bolsa. Así es que no te fijaste cuando lo revisaste. Pero ¿cuál fue mi actitud? ¿A quién clamé? A Dios. ¿Y tú a quién clamas? ¿A las circunstancias? ¿A quién acudes? ¿Al vecino? No traigo mi Biblia. El otro día le decía a Tony, al pastor, ¿qué crees? Estudiando me di cuenta que no tengo Biblia física. Dice mi esposa, pero tenemos la de matrimonio. Le digo, sí, pero mi Biblia mi mamá la regaló. ¿Por qué? Para una persona que la necesitaba. Y desde ahí he manejado mi Biblia electrónica. Así es que no hay pretexto para decir, no tengo cómo comunicarme con Dios. No tengo donde Él me hable. En la actualidad, todos tienen al alcance la tecnología. Un celular que se le puede bajar la aplicación de la Biblia y puedes leerla. Y si no tienes ganas de leerla, la puedes programar, lo puedes programar para que día con día te diga lo que Dios tiene para ti. Y ahí tú dices, Dios es bueno. Si tú abres la aplicación, la confirmas, te levantas a las 6 de la mañana, que te mande un mensaje a las 6:05 con el versículo del día, tu actitud cambia. Pero si no tienes eso, ni siquiera tienes eso, ¿por qué? Porque realmente en México somos considerados torpes en la lectura. Te lo puedo garantizar. Tengo alumnos de tercero de secundaria que leen como niños de primero de primaria. ¿Por qué? Les preguntas, ¿cuántos libros has leído? ¿Cuándo? Libros, más no historietas. ¿Revistas cuentan? No, libros. Cuando te preguntan a ti, ¿cuál es tu libro favorito? Dices, chin, si les digo que la Biblia me van a criticar. Si les digo esto me van a juzgar. ¿Por qué? Porque tendemos más al qué dirán que al qué dices Dios de mí. Fue un proceso difícil. Y cuando yo estudiaba, mis compañeros me dijeron,
Mira, tú por tus estudios no te preocupes ahorita, preocúpate por recuperarte, de salir de la depresión en la cual estás ahorita. Si no fuera por el apoyo que ellos me brindaron, no estuviera hoy aquí. En mi casa, mis hermanos me decían: eres un burro, eres un tonto, eres un mediocre. ¿Y qué creen? Yo en mi adolescencia, en lugar de ir a los antros, de joven, en lugar de ir a los antros, me postraba en mi cama y decía: Dios, dame la inteligencia que yo necesito. Y está mi mamá de testigo. Mis hermanos son exitosos, sí, gracias a Dios, los bendice. Y por medio de ellos, yo también soy bendecido. Pero yo, en lugar de haber agarrado rencor en contra de ellos, yo les decía: te bendigo en el nombre de Jesús. A veces ni siquiera lo sentimos, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque no hago lo que yo quiero, sino lo que Él dice. Si yo tomo mi actitud carnal, ahorita dirían: ahorita que no esté mi mamá nos peleamos y así nos arreglamos. Ironías de la vida, dirían. De 4 hermanos que éramos, quedamos 3. Ahora yo soy el menor. El menor les enseñó que aquel que no podía con matemáticas, que aquel que no podía con física, que aquel que no entendía nada, ahora enseña matemáticas y ahora enseña física. Aquel que le decía: nunca vas a hacer nada en la vida, soy ingeniero mecánico automotriz. Por parte de mi abuelita, son pocos los que son titulados. Uno mediocre, aquí estoy. Uno tonto, aquí estoy. Un iluso, uno que no sirve para nada, uno que no vale nada, aquí estoy. Soy pastor, dicen. Antes de ser pastor, cuando nos presentaron, dijeron: es un anciano de la iglesia. Soy anciano joven, dirían. Mis hermanos estudiaron, pero nunca terminaron. De mi casa, el tonto, el que no podía, el que no servía, es el único titulado. De hecho, sí es un gran logro para mí. ¿Pero qué? ¿Por qué llegué al lugar donde estoy yo? Porque mi mamá me enseñó que Dios es bueno. Ella, cuando yo no estaba en mi casa, lo que hacía era ungir mi cama con aceite, declarando los propósitos y las promesas de Dios. ¿Para quién? Para mi vida. Aquel que no valía nada, ahora les está hablando. A lo mejor no valgo nada para ustedes, pero déjame decirte que el que me importa es Dios. Y salió a mi encuentro cuando yo más lo necesitaba. En la adolescencia, en la juventud, donde me criticaban por no tener relaciones con mujeres. Sí, mis compañeros apostaban. Decían: ¿cuánto? A que él, si yo le traigo una muchacha encuerada, así decían, él cae, él va a tropezar. Y yo le decía: ¿cuánto que no? ¿Cuánto que no? ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Si tú me dices no puedo, tú di: Dios es bueno. Si tu circunstancia te dice lero, no puedes, tú dile: ja, 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 Dios es bueno. ¿Por qué? ¿De quién dependes? ¿De quién te dejas guiar?
hacia dónde caminas, hacia dónde vas. Si te casaste joven, no importa, porque así Dios lo ha querido y hoy estás aquí en esta iglesia. No fue un error, es un propósito. Tony ha dicho muchas veces que muchos lo criticaron porque se casó joven. Y yo cuando él me habló yo le dije, ¿dónde estás? Porque te están buscando. Dice, en un lugar. Dije, ok. Y yo le dije, sea lo que hagas, aunque te critiquen y te juzguen, no te desanimes, porque es el plan y el propósito de Dios. Muchos lo podrán ver como un fracaso. José fue llevado a la cárcel. ¿Por qué? Porque fue calumniado por la esposa de su amo. Pero aún dentro de la cárcel encontró gracia. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios era bueno. Y sí, sus hermanos lo vendieron. Mis hermanos me criticaron, me juzgaron, me entregaron a la depresión. Me encarcelaron en esa idea de que yo no puedo, eres un inútil, bueno para nada. Pero yo dije, Dios es bueno y tarde o temprano voy a salir de ahí. ¿Cuál fue mi actitud? ¿Cuál es tu actitud ante las circunstancias? ¿La actitud de Dios o tu actitud carnal? Ponte a pensar en eso. No es fácil tomar decisiones. Y aún yo de pequeño, yo podía ver a todos jugar allá afuera. Mi papá es de un lugar bien frío, dice mi esposa cuando fuimos, ni ganas te dan de ir al baño porque sientes que se te congela la pipí. Hace demasiado frío ahí. Y yo no podía jugar con los primos. ¿Por qué? Porque me enfermaba. Me enfermaba. ¿Pero qué hice yo? ¿Dónde creen que me refugié? En la Biblia. El enemigo me quería cautivar de una forma y yo se la volteaba. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Yo no dependo ni de lo que dice el hermano de atrás, ni el de más atrás, ni siquiera de lo que dice Samuel, que está allá atrás en la consola. ¿Verdad, Samuel? Ni siquiera dependo de eso, ni siquiera dependo de lo que dice mi esposa. Escucho su consejo, es diferente, pero dependo de lo que Dios me habla. ¿Me ha costado trabajo entender eso? Sí. ¿Me ha costado lágrimas? Sí. ¿Me ha costado ver partir a un hermano? Sí. Un hermano que hablas por teléfono con él y te dice, oye, ¿tú qué andas por allá? No seas gacho, dile a mi carnal que me mande un teléfono. Así me dijo. Y yo le di, no sé por qué, le dije, cuídate mucho. Nunca le decía yo a mi hermano, te amo. Y ese día le dije, te amo. A las 3 horas me hablan por teléfono y me dicen, tu hermano acaba de fallecer. ¿Qué hice yo? ¿Me enojé con Dios? Sí. Durante el camino me encontré con varias circunstancias que me podían haber hecho renegar de que existía un Dios. Negar un Dios. Es fácil negarlo, es más difícil reconocerlo.
pero es muy satisfactorio tenerlo de tu lado. Sí, mi cuñada me decía una vez, no sé por qué tú, siempre que quieres venir a visitarnos, tienes la dicha de que los boletos están baratos. Dije, yo no tengo la culpa de ser bendecido. Va a decir, ay, sí, el bendecido, ¿no? No, comprendí en su tiempo que de quien dependo es de allá arriba. Dios es bueno. Yo en la noche estaba, ¿y qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hablar? ¿Por dónde les voy a mandar el mensaje? No por WhatsApp, ni Facebook, ni nada. Y cuando me desperté, Dios es bueno. Tan solo por el despertarnos podemos decir, Dios es bueno. Caminar, Dios es bueno. Respirar, Dios es bueno. Otra cosa más es, médicamente, ahorita yo no tendría por qué estar parado aquí. Tengo 3 hernias en mi columna. Una me estorba en la espina dorsal. Yo me negaba a ser operado. Oraban por mí en la iglesia, no se me quitaba. ¿Y qué decía yo? Dios es bueno. ¿Qué decía yo? Dios es bueno. Llegó una hermana de otra iglesia, me dice, ve con este doctor. Digo, yo no quiero doctores, Dios me va a sanar. Y Dios me hizo entender que también Él usa otros instrumentos para bendecir. Aunque yo me quiera negar, Él me puede bendecir. El proceso por el cual yo pasé es una aguja de la raquia, las mujeres me van a poder entender. Me pusieron 60 inyecciones en mi espalda, las que conté yo. El doctor me dijo, ¿estás listo? Dije, pues ya qué, ya estoy aquí. Me dice, pues acomódate. Dije, ok, yo me voy a acomodar. Me acomodé en la mesa y empezó. Parecía maquinita. Mi mamá llorando y yo diciendo, Dios es bueno. Y hoy estoy de pie. Servía, aún con mi dolor en la espalda, servía en la iglesia. Gracias por aquellos que me apoyaron cuando yo más lo necesitaba. César, te bendigo en el nombre de Jesús. Porque tú dijiste, recupérate y yo te apoyo. Gracias a Él hoy estoy aquí. Es el instrumento que Dios usó para que yo estuviera aquí hoy de pie. Tal vez te preguntas, ¿por qué estoy hoy yo aquí? ¿Por qué creen? Porque Dios es bueno y tiene algo preparado y destinado para ti. Aunque tú no lo creas, aunque tú digas, a mí me ha tocado vivir de todo, y de todo es de todo. Pero puedo decir que Dios es bueno. Fui criticado en mi trabajo por el tratamiento que me hicieron, sí, pero ni uno me ayudó. ¿Quién me ayudó? Dios. ¿Qué instrumento utilizó? El doctor. A César, a los pastores, a los miembros de la iglesia, que cuando me veían llegar parecía viejito. Llegaba así caminaba. Mis hermanos cuando me vieron me dijeron, eres otro. ¿Por qué? Porque cuando se despidieron de mí, yo venía en silla de ruedas. Dirán, te echaron la bendición y ahí te vas.
mi esposa, si no fuera por ella, yo no hubiera aguantado el camino. No podía estar acostado, no podía estar sentado, ni para ir al baño podía. Usó Dios al doctor y hoy estoy aquí de pie. ¿Por qué? Porque entendí que Dios ha sido bueno. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Y quiero que, por favor, escuchen esta canción. Hermoso Cordero, inmolado por amor, tu sangre se derramó en la cruz para darnos salvación. Si te la sabes, cántala, por favor. Rey de la gloria, admirable Redentor. Así es, por tu redención estoy de pie, Dios Jesús. eterno, Salvador, eres Señor, digno de honor y adoración. Vamos, adóralo. No